Entonces me estoy carteando con los celíacos del Perú, y aparece amiga si tiene anemia, piel seca, pelo seco, puede ser celíaca. Celíaco de Centroamérica. Entonces yo estoy muy contento que las cosas que yo pienso en La Plata estén dando vueltas por el continente. Celíacos de Belleville. Acá podríamos poner, acá, esto, señores tienen anemia, piel seca, puede ser celíacos de San Juan. Los pegan en todas las perfumerías, en todas las farmacias, en todos los baños de damas. ¿Cuánto cuesta un sticker? Y le permiten a una mujer tener un hijo. Y va a decir, yo soy madre por un sticker, tal cual, y algo más. Un sticker y algo más. La celiaquía se estudia en 7 días, que es lo que tarda en el examen de sangre. En La Plata, mejor invertida, porque a partir del momento que se hace el diagnóstico, esa persona no va más al médico. No va más al médico, es sano. 7 días para hacer un examen de sangre, 7 minutos para hacer una endoscopía. Se indica la dieta en 7 segundos, que es lo que tardo yo en decir. No puede comer nunca más en la vida trigo, avena, cebada y centeno y ningún alimento industrializado que ponga tener estos 4 cereales. 7 segundos de mi vida. El que escucha esto, 70 años de dieta. Pues hay que ser cuidadoso con lo que yo digo en 7 segundos, porque el destinatario, 70 años de dieta. Bueno, acá está, vuelvo a mostrar. Miren Tandil. Tandil tiene casa de té, alojamiento, campamento, camping, restaurante, y donde ven el sticker son lugares aptos para celíacos. Tandil es la única ciudad argentina que figura en las ciudades amigables para celíacos en el turismo europeo. Los europeos que vienen a Argentina van a Tandil, porque Tandil se ha preocupado porque haya desayuno para celíacos en los hoteles. Y es un desayuno especial, no, galleta de arroz y conciencia hotelera, nada más. Miren esto, 1978, yo estaba de jefe de servicio de gasto, ¿qué hacían las madres en el año 1978? Mandaban esta carta a las empresas: señor gerente de Nestlé, Casdor, Danone, por todo lo expuesto que nuestros hijos no deben de ninguna manera comer cereales que no tengan alimento, por ello que nos dijimos a usted para que a través de bromatología y fórmula nos diga que pueden comer nuestros hijos, y nos tiene que decir que si está macaneando puede ser fatal. ¿Quién firmaba esta hoja? Señora y señora. Nuestras madres salían con tarea para el hogar. Y yo le decía a la madre, mande 10 cartas a Nestlé, y si no contesta, mande 10 más, y si no contesta, mande 10 más. ¿Y para qué las mando? Para instalar el tema, señora. Nosotros no estamos cambiando la historia, estamos instalando el tema. Pasó un tiempito y al año, a los 2 años, contestó Vascongada, Bonafide, Maíz y Stefano Roya, y la madre que mandaba cartas no podía creer, porque era un ejército de madres mandando cartas. Acá está la historia de nuestro cambio. ¿Por qué Blanca Cota, en el año 1981, escribe Coquito Sinarino para Lucía Andría, hija de Vilma de Parotti? ¿Por qué? ¿Por qué Blanca Cota? Porque la tarea de Vilma de Parotti era mandarle carta a Blanca Cota. Mándele, que algún día va a escribir. Y un día vino la mina con el delantal enroscado, de Quilmes a La Plata en auto. Me llevó a mi casa con el delantal enroscado, no se lo sacó, me dice: doctor, Blanca Cota contestó. Estábamos instalando el tema. Blanca Cota no puede escribir para los celíacos si el celíaco se queda en silencio. Entonces mis celíacos hablan y difunden el tema. Y también escribió Miriam Becker para los celíacos. ¿Por qué salía en La Razón en el año 83? Celíaco, porque dice acá, decíamos ayer, miren esto, 1983. Ayer los pacientes tenían pisos que deben ingerir alimentos sin TAC, o sea que no contengan ni trigo, ni 1 gramo de trigo, avena, cebada y centeno, ya que no toleran en absoluto. El problema se presenta con los niños que deben hacer la dieta en los cumpleaños, escuelas o restaurantes, con la consiguiente sensación negativa de no poder ser uno más y no comer como todos. 1983. ¿Cuántos restaurantes tienen comida para celíacos en San Juan? ¿Qué hicieron 30 años? ¿Van a esperar que yo venga a hacer esto? Si a ustedes les gusta sufrir, no hagan nada. No hagan nada. Hablen adentro de la pieza entre ustedes de la celiaquía. Pero el dueño del restaurante no se va a enterar. ¿Qué hacemos nosotros? Nos blanqueamos. Viene el mozo y decir: ¿no tenés nada para celíaco? No. Bueno, entonces traen el bife con ensalada, lo que tienen que hacer ustedes acá en San Juan. Vuelven a la semana al restaurante y dicen: hola, ¿cómo te va? De vuelta por acá. ¿No tenés nada para celíaco? Traen de vuelta bife con ensalada. Bueno, señora, van a la semana y dicen: de vuelta por acá. Seguís sin tener nada para celíaco, entonces traen por tercera vez bife con ensalada.
Van otra vez a la cuarta y dicen, ¿qué tal? ¿Seguimos igual? ¿Qué hace el mozo cuando la ve entrar? Le dice al otro, atender a vos. A mí me da calor. Le da vergüenza no tener nada para un celíaco. ¿Qué hacen los celíacos? Los celíacos quieren que el mozo le dé el pensamiento. Que aparezca comida para celíacos como un acto mágico. Y ustedes en silencio. ¿Qué hace una amiga cuando va a un kiosco y no ve nada? Para un celíaco. Nada de nada. Así, ta. Señora, le dice el kiosquero, nada. Se sube al auto, cierra la puerta y le dice, kiosco de mierda, acá no hay nada. Nada de nada. Vamos. El marido sale. A los 10 días vuelve al kiosco. Baja la mina. Y acá. Sale el kiosquero y dice, señora, nada. Al auto. Cierra la puerta. Nada, de nada. Entonces el kiosquero, 3 o 4 veces la mina hace lo mismo, le dice al amigo, acá hay una mina que está bien, mira y se va. Viene, mira y se va. Nunca me compra nada. Esta mina. Dice, ahí viene, mirá. Y entonces el amigo le dice, encarala, loco, está con vos. Te está buscando. La lectura del kiosquero es otra. Si la mina dice, no tenés nada para celíaco, todos los lunes, al cuarto lunes, el tipo se esconde o trae algo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los celíacos de San Juan? Existir, hablar, hacer jornada, difundir, juntarse. ¿Y dónde? ¿En un garage? No, en un restaurante, en pleno centro. Y le dicen, tráeme galletí, un café para 10. Café para 10, pues el tipo trae. Y cuando sirve café para 10, abren todas las carteras y sacan todas las tortas. Entonces el dueño del restaurante dice, no pueden traer comida acá. Ah, bueno, perdón, guardan todas las tortas. Y dice, tráeme algo para celíaco. No tengo nada. Entonces ya me comer torta. Y cuando el tipo tenga torta, van a otro. Entonces ya poquito empiezan a tener más partes. Están trabajando para que el pibe, cuando salga con la novia, tenga galletitas para celíaco en todos los restaurantes. ¿O creen que mágicamente va a aparecer un restaurante a comida para celíaco? Les voy a contar una anécdota porque hay que ver cómo transcurren las cosas. Fue un tipo a un restaurante, dijo, ¿no tenés nada para celíaco? No. Puta, dice, ¿pero cuántos son los celíacos? Y el 1%. Yo le doy de comer al 99%. Bueno, entonces, el tipo se lo contó a los amigos. Dice, vamos a hacer algo. Dejaron pasar 6-7 meses y fueron a ese restaurante 18 personas. Entraron y dijeron, ¿qué tal? Somos 18. Sí. A ver, muchachos, todas las mesas, 18 personas. Y empezaron por este. Y recorrieron toda la mesa. Todos pedían comida de alto precio, vino de huelga. Y el último era el celíaco. Y cuando llega el último dice, usted señor, yo soy celíaco. Ay, dijo el mozo, no tenemos nada para celíaco. Ay, no tenemos nada. Y entonces estos dos que estaban totalmente planeados, dicen, ¿cómo no hay nada para celíaco? Entonces miró a toda la mesa y dice, che, no hay nada para celíaco. ¿Cómo? No hay nada, todo. Ah, no, o todos o ninguno. Se levantaron los tres y se fueron a la mierda. El dueño del restaurante le pregunta a los mozos, ¿qué pasó? Dice, el último era celíaco. ¿Te das cuenta, estúpido, lo que es no tener un plato para celíaco? El celíaco no va a comer solo como loco malo, va con la familia. Si vos tenés plato para celíaco, el papá va a ese restaurante con todos los hijos. Pero esto no lo sabe el mozo y el celíaco no lo dice. El celíaco quiere mentalismo, quiere pararse así que la gente lo entienda. Estoy de loco, ¿eh? Si no cambian ustedes, no lo cambia nada. No lo cambia nada. Porque además no le importa, porque no conoce celíaco. Esta fue la mujer que discutió conmigo, la presidenta de la asociación. Miren esto, la ley para los celíacos, en 1985 yo presenté la primera ley para celíacos. El diputado que la presentó no sabía ni para qué lo presentaba. Yo fui la primera persona del mundo que pensó que los celíacos tenían derechos. Y escribí la ley. El diputado me dijo, vio cuánto salió la ley que nosotros presentamos en el 85, pero la verdad fue un error mío porque yo ni sé qué presenté. La dejó morir la ley. Hablamos de los derechos del celíaco. Bueno, miren esto. Hace 44 años los ingleses diseñan este logo. El año 1978, en La Plata diseñamos este logo para los celíacos. ¿Ven? Pero la gente que administraba este logo en su beneficio hizo tantos problemas con el logo argentino. Este es de la Sociedad Celíaca Inglesa y este es de la Asociación Celíaca Argentina. En Argentina había gente que quería usar el inglés y pagar el royalty inglés. No quería usar el argentino.
Entonces fueron tantos los conflictos que el Estado Nacional se vio en la necesidad de hacer un nuevo logo, y es un homenaje a este, porque si ustedes ven a cuál se parece, este se parece a este. ¿Qué significa tener estos logos? Que el alimento puede tener 10 partes por millón. ¿Qué significa tener aquel logo? Que está totalmente prostituido. Puede tener 10 partes por millón, 20 partes por millón, 30 partes por millón, 50 partes, 100 partes y 200 partes por millón. ¿Por qué? Porque cada país tiene un corte y si aceptan 200 partes, le pueden poner con 200 partes el logo. En Argentina está aprobado este, y si tiene esto, tiene 10 partes por millón. Cuando salió este logo, fuimos noticia en todos los diarios del mundo. ¿Saben qué decía la noticia? Argentina, el país más seguro para las personas celíacas. A mí me gusta hacer noticia, pero me gusta hacer una buena noticia. Y yo trabajo para esto. Bueno, acá está toda nuestra historia, todo. Yo quiero contestar alguna pregunta. El pan nuestro de cada día. Por el mecanismo autoinmune, produce celiaquía, ataxia y orina. Por el mecanismo alérgico, respiratoria, digestiva, cutánea, monofilaxia. Y no alérgico y no autoinmune, sensibilidad al gluten no celíaco. El pan nuestro de cada día produce 8 enfermedades. Un celíaco, 7 sensibles y medio alérgico. Restaurante Argentina. Nosotros queremos ser el primer país del mundo que tenga 6 tenedores. ¿Qué significa tener 6 tenedores? Comida gourmet para celíacos, diabéticos e hipertensos. Esto fue un paciente mío, corredor de auto, que fue a un restaurante en Buenos Aires y le dijo, che, 5 tenedores en tu restaurante? Sí, sacale uno. Lo dijo así mal. ¿Por qué? Me dice, porque nos cobras una fortuna y no tenés un solo plato para celíaco. Mi hijo acá en esta porquería no puede comer. Y vos estás cobrando una fortuna cada plato. Entonces el tipo le dijeron, pero ¿por qué no se lo pediste de otra manera? Entonces a mí me dio la idea de establecer los 6 tenedores. Bueno, fíjense, Djokovic es sensible al gluten, pero Murray es celíaco. Y estas dos pibas son nadadoras. Y los 3 ganaron en Londres medalla de oro. Acá en Argentina, estos 3 campeones olímpicos serían enfermitos crónicos y curables. Y mi hijo, el abogado hace triatlón, estuvo en pareja con esta chica durante mucho tiempo, separado de su primera mujer, estuvo en pareja con esta chica. Y cuando esta chica bañaba al pibe, mi hijo vio que era muy panzón. Y entonces me pidió a mí los criterios que ayer decían los médicos de acá. Entonces mi hijo, el abogado, le hizo la encuesta, el score al abogado, por el hijo. Y le sumaba como 40 puntos al pibe. Entonces fue a ver al médico con el score hecho por el abogado, que es mi hijo, y el médico le dijo, ¿quién te hizo este diagnóstico, este score? Cueto Rúa. El médico no, Cueto Rúa el abogado. Y mi hijo me manda al poco tiempo este score, lo dejo acá para que la parte de arriba ponga Ministerio de Salud de San Juan y lo volanteen por todas partes para difundir la celiaquía. Mi hijo me manda un correo y me dice, papá, tu nieto ilegítimo es celíaco, porque el nieto e hijo de ella era celíaco. El diagnóstico lo hizo un abogado. Miren esto, qué poco falta y qué fácil es. Cuando haya galletitas sin TAC 24 horas en terminales de ómnibus, estaciones de servicio y paradas restaurantes, miren qué fácil era todo. Que existen las galletitas, los celíacos, con sus parejas, con sus familias o solos, saldrán de viaje a la hora que quieren al lugar que deseen sin tener que llevar más que las ganas de vivir. No falta tanto. El asunto es que hay que hacerlo. 2 frases de Mahatma Gandhi para terminar. Un error o una mentira no se convierta en verdad porque el hecho de que todo el mundo crea en ella. En todo caso, estará todo el mundo equivocado. Pero las mentiras no son verdades aunque todos la crean. Y la otra es la que yo me siento absolutamente reflejado. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en los resultados. Un esfuerzo total es una victoria completa. Yo voy a llegar a La Plata y voy a decir a mi mujer, ¿cómo te fue en San Juan? Y le voy a decir, porque además lo siento en este momento, esfuerzo total. Lucida, esfuerzo total, victoria completa. ¿Qué hicieron los sanjuaninos? No sé. Vos me preguntaste cómo me fue, a mí, no cómo le fue a ellos. Ellos le dirán como ellos quieran. A mí me fue bárbaro, porque yo me prodigué totalmente. Pero si ellos no cambian la realidad, San Juan seguirá sin kiosco para las personas celíacas. Este es nuestro servicio, nosotros hemos garantizado el seguimiento del servicio, porque como ven, acá estamos los viejos, pero acá está la gente joven que nos va a seguir en este camino, trabajando, como dice el lema de la Sociedad Argentina de Pediatría, por un niño sano en un mundo mejor. El niño celíaco es sano, el mundo mejor se lo tenemos que construir.
Nada más. Muchas gracias.